Les decía por acá en el chat que bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. Qué rico que estén teniendo la posibilidad de estar conectados en las clases, digamos, en la posibilidad de estar en directo. No es lo mismo que estar con el videíto. Si bien es importante también repasar las clases grabadas, estar acá nos permite podernos escuchar, responder las dudas, ir comentando con respecto a todo lo que vamos viendo. Así que mil y mil gracias nuevamente por regalarse este espacio y les doy la bienvenida entonces al módulo 3, ¿cierto? Si bien digamos que por tiempos es nuestra clase número 4, recordemos que hemos estado fragmentando algunos de los contenidos debido a que necesitamos tener muy claros algunos conceptos y puede llegar a ser bastante denso. Desde aquí entonces, hoy vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con el módulo 3. Propiamente estaremos hablando lo que hace referencia a las enfermedades y trastornos frecuentes en la adultez mayor. En la medida de lo posible vamos a abordar dos temáticas. La primera estará centrada en el deterioro cognitivo leve y los trastornos neurocognitivos mayores. Desde este, digamos, primer tema, vamos a comprender esas diferencias entre el envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y los trastornos neurocognitivos mayores, reconociendo desde acá todo lo que tiene que ver con sus características, factores de riesgo y estrategias de intervención. Y en la segunda parte de la clase, en la medida de lo posible, estaremos abordando lo que tiene que ver con trastornos emocionales en el envejecimiento, ¿vale? Entonces, para que nos vayamos entrando como en contexto, cuéntenme ustedes qué saben al respecto de este concepto de deterioro cognitivo leve. ¿Qué hemos escuchado? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo lo vamos a diferenciar, por ejemplo, de un declive propio de la edad? Así que cuéntenme, estoy para ustedes, para que iniciemos el espacio como escuchándonos o leyéndonos un poco antes de entrar precisamente en el desarrollo de la temática. Los voy leyendo, si así les gusta, si así les parece, nos vamos escuchando o nos vamos leyendo. Hola Edward, desde Bucaramanga, bienvenido. La tierrita de los parques, que es propio de la edad, o sea que el deterioro cognitivo es propio de la edad. ¿Qué más sabemos? ¿Qué hemos escuchado? ¿O quién de pronto ha recibido un diagnóstico con un familiar o propio donde nos estén diciendo que tenemos presencia de un deterioro cognitivo leve? Hola Olga, buenas tardes. Hola Janet Gómez, veo por acá una camarita. Qué bueno verte. A ver, chicos, ¿qué sabemos del concepto de deterioro cognitivo? Sedentarismo, ¿qué más? Elizabeth, tienes la palabra. Hola, Ana, ¿me escuchan? Claro que sí, qué gusto verte después de muchos días. La verdad que sí, es que ya ves, fíjate que sí he estado tomando todo lo que diste, pero la verdad es que todo los tuve que escuchar grabado porque no podía por el horario. Ah, Eh, ok. Fíjate que el que mencionas el leve, yo me imagino que es el normal de pues, cuando ya eres ya adulto mayor, empiezas a perder la memoria, ¿no? Empiezas a perder, por ejemplo, movimientos motores gruesos, Ujú. que me imagino que pues es normal que, por ejemplo, las personas grandes se tropiezan constantemente, este, confunden cosas, en vez de echarle algo están cocinando y en vez de echarle azúcar a la sal, o sea, digo, creo que eso es muy normal en la primera etapa, pero también sé que hay muchas personas, a mí me pasó con una tía que tenía 95 años y yo hablaba con ella y parecía de 70, o sea, nada más porque ya la veía yo en persona y veía su cuerpo muy deteriorado,
pero a nivel cognitivo, o sea, se sabía las fechas de todos sus fechas de nacimiento de todos sus hermanos, fechas, era maestra, entonces sabía un montón de cosas así que me sorprendía, que de verdad yo hablaba yo por ella por teléfono y parecía de 70 años, 60 años, o sea, tenía un nivel cognitivo, o sea, creo que mejor que sus hijos, ¿no? Entonces, pero yo creo que también es mucho también lo que ahorita este curso, digo, yo tengo ahorita 52 años, pero aún así, pues a uno se le empiezan a uno si no empiezas a activar el cerebro y se atrofia como si fuera como un músculo, ¿no? Entonces yo creo que pues todo depende de cómo estemos cuidando ya ahorita nuestro cuerpo para que cuando ya seamos mayores de edad y sobre todo a mí pues me está sirviendo también mucho por mis papás, ¿no? Que ya también ya no están tan grandes y bueno, eso también es un poco aprender en qué puedo ayudarlos más adelante, pero yo creo que todo esto a nosotros los que estamos jóvenes, pues nos ayuda un poco también a cuidar nuestro cuerpo, pero en general, porque a veces trabaja uno el músculo de piernas y que la pompa y todo, pero también el músculo, el cerebro, pues también es importante trabajarlo, ¿no? Con Ujú. memorias, con cosas así para el cerebro. Pues ya era todo eso. Elizabeth, muchísimas gracias por tu participación. Vamos entonces a seguirnos acompañando y tratando de complementar un poco lo que tú y todos los compañeros están diciendo para poderle, digamos, dar mayor soporte desde lo teórico y cómo lo vamos a ir identificando en la práctica. Y de paso, qué bueno verte nuevamente por acá y mil gracias por regalarte esta oportunidad. Beatriz, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Felicidad a los hombres hoy en su día. Para todos Así los es. hombres, vea, lo que uno de cognitivo, las personas ya después de los 50 se les olvida que voy a sacar de aquí un lapicero, llegan allá donde lo van a sacar, ¿qué es lo que yo voy a sacar de aquí? Si están haciendo alguna cosa, eh, por ejemplo, si están en la cocina, se ponen y que a hacer cualquier cosa, unas tajadas fritas o una cosa, y voltean y se les olvida y se les quemaron. Que van marchando y van caminando, van para alguna parte en especial y no llegan porque no saben para dónde es que van. Se van a un centro comercial y cuando van a salir no saben para dónde van. Entonces, eso es lo que nos pasa a la mayoría de adultos mayores y hay veces que la gente también, jóvenes por algún accidente o alguna enfermedad, también pierden así la memoria de lo que tienen que hacer diariamente. Muchas gracias, mi reina. Que estés muy bien. Te quiero mucho. Mi Betty, muchas gracias. Vamos entonces a ir complementando todo esto que Beatriz, que Elisa nos han venido comentando y leyendo por acá en el chat. También hay bastantes participaciones alrededor de esto y qué bueno porque eso nos va ampliando el panorama con respecto a lo que es y a lo que no es, que es lo normal y que llega a ser lo patológico. Janet, tienes la palabra. Ok, gracias. Sí, no, cuando hiciste la pregunta me puse como a revisar ahí un poco a mirar y claro, es que lo que nos vienes diciendo en estas clases nos da cuenta en que hay unos aspectos que se deterioran, que tienen algunas deficiencias que son las esperadas en el envejecimiento, o sea, algunas funcionalidades ya no están, algunos aspectos tan alertas ni en las mismas condiciones que cuando había una etapa más joven. Pero cuando hablamos ya de deterioro cognitivo leve,
ya es un poco más, creo yo, una etapa más allá de lo que se conoce como normal, ese normal entre comillas, Mm, y ya estamos hablando pues de dificultades con el lenguaje, con la memoria, y lo que nos decía ahora Beatriz, de encontrar las palabras, cambios de comportamiento, irritabilidad, apatía, cambios un poco en el estilo de vida que pues si siguen avanzando, pues obviamente transitan ya hacia algo más severo y pues por eso más adelante aparecerá la demencia y posiblemente otros aspectos. Entonces es lo leve, es ya un poquito, creo yo, más adelante de lo que se espera y de lo que sería normal para el envejecimiento. ujú. Efectivamente, Janet, por ahí por donde nos tenemos que entender y a qué vamos con eso. En la primera clase que estuvimos hablando también de lo normal y lo patológico, ahí hay una línea muy delgadita y es que nosotros no podemos asumir que por el hecho de envejecer ya nos estamos deteriorando. Es propio de la edad que se presenten declives, que vayan disminuyendo, digamos, el funcionamiento óptimo que tenemos de diversas capacidades, funciones ejecutivas, competencias, motricidad, como lo hemos venido viendo a lo largo de las clases. Lo que no es normal es que esas fallas sean tan significativas y que comiencen a tener una interferencia en la vida cotidiana y en lo que nosotros llamamos las ABD, ¿cierto? Esas actividades de la vida diaria, cuando comienzan a estar viéndose afectadas por ese declive que ya no deja, ya no es declive, sino en deterioro, ya ahí sí tenemos que prestar atención porque algo más necesitamos evaluar, necesitamos recibir acompañamientos, trabajar todo lo que estuvimos mirando, por ejemplo, el día de ayer con los ejercicios de doble tarea, todo lo que implica movimiento, cognición, para poder ir sobrellevando la situación y evitar que haya un progreso muy acelerado a otro tipo de trastornos neurocognitivos, ¿vale? María Teresa, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias tardes. a ti, Ana. Yo soy tu seguidora número uno y creo que algo que les recomendaría, yo tengo 73 años, voy a cumplir 74 en este año y algo que me ha servido mucho son los cursos, fíjate. Los cursos te ponen en acción, te activan, te motivan, aprendes estrategias, conoces otras personas, otras dimensiones distintas y algo que yo considero como muy valioso, tener tu agenda. Tener tu agenda y decir, voy a ir y voy a comprar esto, arrancas tu hojita, empiezas a palomear, planificas, ves qué hiciste, qué no hiciste, lo dejas para la próxima y tratar de estar en acción, salir es importantísimo. Que ya no vamos a ir al mismo ritmo, nadie nos está apurando, iremos a nuestro ritmo, pero ir, socializar, ir, comprar, regresar, interactuar y atrevernos. La vida no se ha acabado, la vida empieza. Yo siempre pienso que es una maravilla estar vivo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Disfrutando cada momento. El deterioro también depende de nuestros hábitos. Si nada más queremos estar encerrados, solos y sin hacer nada, pues nosotros mismos estamos contribuyendo a tener un deterioro que no teníamos. De ahí la importancia de la familia, los amigos, salir una tarde de chicas, un café, hacer cosas que te saquen de la rutina. Esa es para mí mi aportación, mi cariño y agradecimiento a ti, Anita. Yo ya no sé cuántos cursos he tomado contigo, pero bueno, ahí estoy presente. Muchas gracias. A ti, María Teresa, muchas gracias. Eso quiere decir que seguimos sumando aprendizajes juntas porque ustedes aprenden y yo también, de la mano de ustedes, con sus preguntas, con sus intervenciones, con todo lo que ponemos en práctica, a mí también me enriquece desde el ser y desde lo profesional, así que mil gracias también para ti. Y con respecto a esto que nos menciona la compañera, aquí hay un asunto importante, chicos, y es el componente de la socialización. Y es que no tenemos que tener 50 amigos, y es como, no es como la canción de yo quisiera tener 1 millón de amigos,
pero sí que los pocos que tengamos lleguen a ser significativos, con los que puedas verte de manera, digamos, periódica, con los que puedas salir a tomarte algo. Si el espacio de esparcimiento es el lugar laboral y en esos raticos libres, entonces aprovechemos. El encierro, todo lo que tiene que ver con situaciones que nos limiten y que nos, digamos que nos eh, eviten estar en el afuera, eso ya marca unas pausas significativas. Tal es el caso, por ejemplo, qué pasó cuando estuvimos en pandemia, qué pasó cuando estuvimos confinados, obligados a estar encerrados, obligados a compartir con las familias con las que muchas veces no teníamos esos espacios. Eso marcó un antes y un después en todo lo que tenía que ver con salud en temas, salud mental, salud emocional, salud familiar, todo lo que permea el proceso de salud se vio completamente afectado. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que realmente los espacios de socialización favorecen también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo. Y muchas veces eso pasa de largo, pero creo que María nos acaba de dejar acá en una invitación muy clara y es que tengamos esas posibilidades de estar afuera disfrutando esos espacios que para nosotros pueden ser bastante enriquecedores. María, muchas gracias. Marly, tienes la palabra. Profe, gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos mis compañeros. Buenas Excelente, tardes. excelente el tema. No, cada día es más nutriente. Y estoy de acuerdo con la compañera María Teresa, tan linda, ¿no? Hermosa, con esta edad que tiene. Dijo cosas muy exactas, exactas. Sinceramente, veo que es una persona como que está entre el intelecto, como que ella no deja de estar, de tener conocimiento. Qué linda. A eso me envaso yo. La verdad, esto debemos de retroalimentar nuestra parte cognitiva. A mí me sucedió, a ver, yo porque me le dediqué a mis hijos y monté una pequeña empresa de empanadas, porque mis hijos empezaron a crecer, sobre todo mi hija, que era la mayor, a dedicármele a ellos, a cuidarlos, a llevarlos, a recogerlos del colegio, a todos. Entonces monté mi empresa y resulta que yo me dediqué a ese ritmo, el trabajo, la responsabilidad como madre y todo, cumplir con todas las necesidades, porque fui mamá y papá. Entonces yo dentro de mi trayecto como persona siempre me ha gustado adquirir el conocimiento, pero de ese tiempo para acá yo no volví a tomar un libro, no volví a tener como ese tiempo de leer, y le cuento que sí. Llegó un momento en que me preocupé porque yo al hablar me quedaba, tartamudeaba, como que a mi mente no me llegaban las palabras de lo que yo iba a expresar. Para mí fue muy preocupante. Me quedó eso de que dije, no, voy a dedicármele un ratico otra vez a mis apuntes, a mis temas. Y sí, retomé nuevamente y de ahí para acá dije, no, es muy importante, la verdad que sí, siempre he dicho que la mente la envejecemos, nos envejecemos, entonces la mente nunca envejece. Entre más la retroalimentamos, entre más la pongamos a trabajar y a meterle cosas muy buenas, muy productivas, es excelente. La capacidad del ser humano, uno no sabe hasta dónde llega. Ese es mi tema, doctora. Marly, muchísimas gracias. No, Creo que creo que desde que tomaste la decisión de retomar, has estado en estos espacios formativos y has venido avanzando de manera significativa en todo lo que tiene que ver con esos intereses desde lo particular. Incluso muchas veces uno dice, yo para qué tomo un diplomado que me hablen de neurodesarrollo si no estoy acompañando niños, si ya no tengo a nadie a mi alrededor, pero es un aprendizaje nuevo, es un concepto diferente que le vamos poniendo a cada contexto con el que nos vamos encontrando. Entonces también a veces es darnos la oportunidad de salir de esa zona de confort y comenzar a aprender otro tipo de actividades que nos pueden seguir enriqueciendo y que de alguna manera van a favorecer dos asuntos importantes que hemos venido trabajando: la neuroplasticidad y la reserva cognitiva, entendiendo que lo nombrábamos propiamente, que esa reserva va a ser la capacidad que nos, digamos que en cierta medida nos va a proteger de esos deterioros que van llegando cada vez más fuertes y que si no tenemos las habilidades o esas destrezas para manejar esa reserva, pues vamos a avanzar a pasos agigantados. Entonces, que también
sea una invitación a aprender temas que para nosotros pueden llegar a ser un poco diferentes. Querida Marley, muchísimas gracias. Y por acá, usuario o usuaria de Moto E, tienes la palabra. Recuerden, por favor, ponerme el nombre para yo saber a quién me dirijo. Y Edward, me estás pidiendo por acá participación, pero si no me levantas la manito, para mí es muy difícil y me lleva a tener que buscarte por acá en el chat. Entonces me cuentas, por favor. Y Moto E se nos fue. Y Edward, me cuentas, sí, te busco en el chat, levantas la manito, necesitas participación. A ver, yo miro si te veo por acá rápidamente. Edward Alexander, te activo micrófono. Mueve tu cabeza. Muy bien. Ahora sí, activa tu audio entonces. Ya desde acá tienes activado. Falta que tú lo actives allá. ¿Listo? ¿Me escucha? Ahora sí. Bueno, a ver. eh, es complejo en cierto ámbito lo que tenemos que hablar hoy con el tema de los problemas de deterioro mental cognitivo en el ser humano. Uno, porque si hablamos de envejecimiento, desde el momento en que uno nace hasta el momento en que uno va avanzando a la edad final de la vida, uno va envejeciendo cada día más. El problema es, ¿sabe qué es, profe? Las enfermedades que se van viniendo desde el momento en que van haciendo a medida de que uno va avanzando en la vida. Ya sean enfermedades, ya sean mentales, ya sea fisiológicas, ya sea físicas, ya sea de diferente tipo de índole, nos lleva a deteriorar cada día más la mente de la persona. Nos lleva a deteriorar cada día un poco más ese famoso enfermedad silenciosa que a todos nos acarrea, que a todos nos inculca, como es el famoso estrés emocional y el estrés laboral. Ese es el bendito estrés, es el que cada día hace de que nosotros en nuestra vida tengamos problemas de afectación de salud mental. Y eso es lo que vamos a llegar al final de los días de la vida, al cabo de tantos años ya, con problemas mentales, con problemas de memoria, con problemas de soledad, con problemas que nos van a dañar cada día más en nuestra vida diaria. Mire, los chicos de hoy en día buscan novedades en vez de ser en pro de formación, lo busca es en el contra. ¿Cómo hago yo para afectar mi cuerpo? ¿Cómo hago yo para afectar mi mente? ¿Cómo hago yo para afectar mi vida mental? Y lo que decía la compañera hace ratico, sí es cierto, o sea, esta apatía por leer, ya no le interesa a la persona leer, porque ¿para qué? Porque para eso tenemos ya un computador, para eso ya tenemos ya todo cargado en el sistema, para eso ya tenemos ya alguien que nos leyó ese contenido, simplemente es copiar el resumen de lo que de lo que ya estaba ya narrado. Y ese era el problema de todos los días, del problema de la salud mental cognitiva, ¿sí? El deterioro mental que se va generando día a día. Por eso es que aparecen los Alzheimer, por eso es que aparece prácticamente problemas de esquizofrenia, problemas de Parkinson, problemas de hidrocefalia, problemas de diferente tipo de índole a cuanto a nivel de las neurodemencias, porque la persona cada día más está utilizando menos el cerebro, lo está esforzando a menos. ¿Por qué? Porque ya todo ya está redactado, porque ya todo ya está sustentado. A la persona le dificulta pensar.
Porque dice, ¿para qué voy a pensar si ya está pensado lo que ya está planeado? Simplemente copio, miro y ya copio algo que ya está pensado, algo que ya está prácticamente ya plasmado en la vida. Ese es el problema de la persona, ¿sí? El que le da fatiga pensar, le da fatiga crear cosas nuevas y le da fatiga innovar desde la neuroplasticidad, porque nos encontramos en el todo el día en la costumbre, que si hoy soy derecho para comer, entonces todos los días cojo la mano derecha para comer, pero no innovo, por ejemplo, en usar la mano izquierda o en crear otra vía alternativa. Por ejemplo, listo, hoy voy a amanecer, por ejemplo, caminando unos pasos hacia el otro lado. Hoy voy a hacer otra actividad con la mano derecha. Hoy voy a crear un invento nuevo, a ver cómo me sale, cómo puedo yo, por ejemplo, dar a lucir esto frente a mi familia, frente a mis vecinos, frente a la sociedad. Hay una apatía. Y esa apatía es lo que nos lleva todos los días a ese deterioro mental. Y por eso es que cada día más tenemos personas, pacientes con problemas de deterioro mental, porque nos lleva a eso. Aparte de la mala alimentación que tenemos, ¿sí? Y eso nos lleva todos los días. Una gaseosa con un pan, listo, no hay más para comer, entonces una gaseosa con pan, y sobre eso nos mantenemos todo el día, y en la noche nos comemos un paquete de papas, con un tampico, con lo que sea, y ahí salió. Y eso repercute ¿en qué? En nuestra vida. Eso repercute ¿en qué? En la forma en que nosotros nos llevamos en el día a día. Cuando ya se llega uno a viejo, es que comienza, ay, ya tengo gastritis, ya tengo un problema de pérdida de memoria, ya tengo un problema de esto, pero no mira el tiempo atrás, qué es lo que sucedió, no mira el tiempo atrás, qué fueron las falencias que se presentaron. Eso es lo que quería más o menos comentarle, doctora. Mucho gusto, mi nombre es Eloy Guerrero, enfermero, gerontólogo, con diplomado en Alzheimer y en otras neurodemencias y enfermedades neurodegenerativas igualmente. Un Perfecto, feliz día. Eduard. A ti también, muchísimas gracias. Qué bueno por tu participación, escucharte también desde ese rol profesional seguramente y desde todo lo que vienes acompañando, siempre será para nosotros enriquecedor. Así que bueno, vamos a complementar un poco todo lo que tú estás diciendo con las clases que seguiremos abordando. Listo, mil y mil gracias. Eduardo, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy de Argentina, del centro del país, y aparte de todo lo que han dicho, también eh, hay frecuentemente he encontrado una intoxicación química de los adultos mayores. Yo he tenido o tengo pacientes, el último tiene 39 medicamentos. Entonces, a partir de los 70 años, esta intoxicación química empieza a bloquear todos los circuitos orgánicos, desde lo digestivo, eh, el transporte de oxígeno, va bloqueando todo. Y obviamente con la alimentación también. Que eso es lo que va infectando las vías de depuración que tiene el organismo. Y bueno, yo por ejemplo le quité un remedio que le habían dado a mi mamá y eso le generaban bolos fecales. Entonces, ya cuando empezamos a trabajarlo más naturalmente, lo pude eliminar al remedio. Y bueno, ya sí, eso es lo que yo he visto también, aparte de el ciclo normal de envejecimiento. Pero la persona que
no se vacuna, no toma remedio, hace homeopatía o acupuntura, he visto la diferencia entre pacientes que toman mucha medicación y la que no toma prácticamente nada. Sí, más naturaleza, más yoga o ejercicios, hacer terapias o hacer artesanías. Todo eso he visto que en personas que no toman remedios están ubicados en tiempo y espacio, pero es una maravilla hablar con esas personas porque están 100% conectados. Eduardo, muchísimas gracias porque hay un tema importante y es, creo que no solamente para el tema del envejecimiento, el consumo de medicamentos en términos generalizados, pues van a tener grandes, digamos, repercusiones en el sistema. Y cuando hablamos del sistema, hablemoslo como una totalidad y no solamente desde la parte cognitiva o de la parte motora o del sistema digestivo, pensémoslo como una totalidad y los medicamentos, y por eso la importancia de siempre estar con supervisión, tratar de mirar qué otras estrategias van compensando, de qué otra manera podemos ir no supliendo porque es necesario. Hay momentos donde el organismo para regularse necesita X o Y medicamento. Sí es importante siempre el acompañamiento desde un profesional de la salud que direccione, que identifique qué te sirve, qué no, en qué dosis y demás, y por favor no nos automediquemos, ni mucho menos recomendemos al otro que vayan a consumir, porque muchas veces eso tiene mayores repercusiones y la culpa recae sobre nosotros. Entonces, ojo también con eso, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Mil gracias por la participación y vamos entonces a tratar de contextualizarnos iniciando con esto. Vamos a nombrar esas bases conceptuales entre el envejecimiento cerebral y cognitivo. Digamos que si en términos generales ya lo hemos venido nombrando, el día de hoy nos vamos a tratar de centrar un poco más en cada uno de esos conceptos. ¿Qué vamos a entender? Que el envejecimiento es un proceso natural, tal como ustedes lo estuvieron nombrando, que produce cambios progresivos en el cerebro. No es un proceso estático, sino que está en constante evolución o en constante cambio. Todos estos procesos y estos cambios pueden influir directamente en el funcionamiento cognitivo, entendiendo desde acá que todos estos cambios forman parte del ciclo vital y no necesariamente implican una enfermedad. ¿Qué identificamos? Dos asuntos importantes: cambios estructurales o cambios en ese cerebro y cambios en el funcionamiento cognitivo. Desde los estructurales ya vimos en su momento también que comienzan a mostrar cambios en la corteza prefrontal, en el hipocampo, en la corteza somatosensorial. Vemos también cambios funcionales en la activación de las redes neuronales. Cambios neuroquímicos cuando hablamos acá de diversas hormonas o neurotransmisores que están relacionadas con los procesos de memoria y atención. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los cambios metabólicos en la eficiencia de ese funcionamiento cerebral. Y a nivel de cambios cognitivos, vemos que se disminuye o hay alteraciones en la velocidad de procesamiento y en el concepto de atención dividida, que ayer ya comprendimos también que hay actividades que van a favorecer el mantenimiento de este tipo de atención. ¿Qué es necesario también? Que desde este envejecimiento o desde estos cambios progresivos vamos a identificar que también hay otras funciones que pueden mantenerse o pueden fortalecerse, como cuáles: el conocimiento general, el vocabulario y la experiencia para resolver problemas. Ese conocimiento general, entendiéndolo como el componente de la memoria que se llama la memoria semántica. Entonces, miremos cómo todo va teniendo una estrecha relación con esos conceptos que estuvimos manejando los primeros días. ¿Qué necesitamos entonces reconocer? Vamos a identificarnos desde este esquema que tenemos acá, y es que el paso de la vida, el paso de los años, nos va mostrando también que hay algo que tenemos que entender como un continuo del funcionamiento cognitivo propio de la vejez. Desde acá, ¿qué entendemos nosotros? Que este funcionamiento no se va a dividir
solamente entre lo que es normal y lo que es patológico o lo que podemos conceptualizar como enfermedad. Vamos a entenderlo en términos generales. Cuando escuchemos el continuo, vamos a hablarlo precisamente como ese pasar de una fase o de un periodo a otro de cambios cognitivos que pueden llegar a ser significativos y que pueden presentarse a lo largo del envejecimiento. ¿Qué miramos desde acá? Vamos entonces en esta clase a centrarnos en estos tres procesos. Ya estuvimos hablando en su momento del envejecimiento cognitivo normal y aquí también lo estaremos retomando un poco más detallados para que vayamos ampliando el panorama y en poder identificar cómo llegamos a esos trastornos neurocognitivos mayores. Es así entonces que identificamos que en eso que llamamos envejecimiento normal hay olvidos leves, la memoria está estable o todavía está conservada y hay una independencia funcional, es decir, aquí hay unos olvidos que llegan a ser propios precisamente de ese declive que nosotros estábamos nombrando, pero cuando ya pasamos a ese nivel intermedio, en ese continuo, nos vamos a encontrar con un deterioro cognitivo leve. Aquí ya hay problemas de memoria, los déficits en funciones ejecutivas, en actividades de la vida diaria, ya comienzan a estar más reducidos. Por tal razón, todo lo que nos habla de autonomía y de independencia va a comenzar a, digamos, a evidenciar que va disminuyendo de manera paulatina. ¿Qué es importante? Pasamos del funcionamiento normal a un funcionamiento intermedio que lo vamos a centrar desde el deterioro cognitivo leve. Pero que si nosotros no acompañamos cuando estamos en este intermedio, vamos a escalar muy rápido o vamos a hacer un paso muy acelerado a lo que puede llegar a ser un trastorno neurocognitivo mayor, en los cuales hay un deterioro severo en diferentes dimensiones, múltiples áreas afectadas y de manera significativa comienza a presentarse una pérdida, digamos, cada vez más notoria de todo lo que tiene que ver con la autonomía y esa capacidad para valerse por sí mismo. Entonces, miren que aquí en este esquema les queda, digamos, de manera más detallada precisamente a qué hace referencia ese continuo y no es pensar que todo hace parte de la vejez. Está bien, hay procesos que van perdiéndose a lo largo de la vida, pero que no todo es patológico y no todo es normal. ¿Qué marca la diferencia? La capacidad de detectar de manera temprana, prevenir y posterior a eso tener la posibilidad de crear o favorecer o vincularnos en procesos que nos hablen de intervención oportuna. ¿Con qué especialistas? Con quien corresponda, neurología, psiquiatría, neuropsicología, psicología incluso, para tener claridad en cómo vamos a seguir acompañando. Entonces, entendernos desde acá para esta clase del día de hoy es fundamental porque esto precisamente nos da una continuidad con cada una de las temáticas y cómo lo vamos a ir abordando. Desde aquí, ¿qué necesitamos entonces entrelazar? Lo que tiene que ver precisamente con esos diferentes modelos explicativos del envejecimiento cognitivo. O sea, todo siempre va a tener unos, digamos, unos fundamentos desde lo teórico que en la medida de lo posible también tenemos que comprender. Lo primero, desde el modelo de la reserva cognitiva, que recuerden que la nombrábamos también esta semana, donde indicábamos que es la capacidad que tiene el cerebro para resistir o para sobrellevar esos cambios propios del envejecimiento y que esta reserva es un cúmulo de experiencias de vida que tienen que ver con el intelecto, con la capacidad de educación, con el aprendizaje, con el ser autodidactas y con todo eso que nos habla de actividades que a lo largo de la vida han venido fortaleciendo nuestro componente cognitivo. Por eso ejemplificamos nombrando que las personas que han estudiado, leen con frecuencia o mantienen actividades intelectuales suelen tolerar o tener mejor respuesta frente a los diferentes cambios cognitivos que vienen asociados y que son propios de la edad.
Otra teoría o desde otro modelo que nos va a explicar, nos habla de la compensación neural. ¿Qué es esto o cómo lo vamos a traducir? Es cuando el cerebro tiene la capacidad, digamos, de activar diferentes redes o funciones neuronales para mantener una respuesta y un rendimiento cognitivo que esté directamente relacionado con ese proceso de envejecimiento. Por ejemplo, una persona mayor puede tomar notas, repetir la información en voz alta o usar recordatorios para apoyar su memoria. Ahora la compañera en su intervención, María, nos decía hacer uso de las agendas, papel y lápiz, vamos a escribir. En este momento me surge la pregunta es, ¿cuántos de ustedes en este diplomado están tomando nota y no solamente captura de pantalla? ¿Cuántos están dando la posibilidad de tomar un lápiz y un papel? Muy bien, Laura Inés, para poder, digamos, también fortalecer todo lo que tiene que ver con esas diferentes redes neuronales. Escribir, leer, repetir, volver a repasar, eso hace que la información no se nos consolide solo en la memoria a corto plazo, sino que a través de ese ejercicio de repetición intencionada se procese desde la memoria de trabajo, y esa memoria de trabajo lo que hace es, listo, vamos a almacenar esta información porque realmente es importante. Y a través del lápiz y papel, pues vamos a tener activación de otras estructuras implicadas que nos van a posibilitar esa consolidación. Entonces eso nos habla de qué? De este modelo desde la compensación neural. Y luego hablamos también de algo que tiene que ver que llamamos la desaceleración cognitiva. Creo que el nombre puede llegar a ser muy intuitivo, donde identificamos que algunas funciones mentales pueden procesar la información con mayor lentitud. ¿De qué nos habla esto? De disminución en la velocidad de procesamiento. Y vemos que todo esto influye en la atención, la memoria de trabajo y la resolución de tareas complejas. Por ejemplo, una persona mayor puede necesitar más tiempo para responder a una pregunta o completar una tarea que le hayamos asignado, aunque demore más, ella lo va a lograr hacer, que es importante, no tiene la misma velocidad de respuesta, no hay la misma velocidad de procesamiento de la información y eso hace que no cumpla con lo que nosotros dijimos, porque es que te estoy pidiendo que hagas esto en 10 minutos. Ella lo va a hacer. Él lo va a hacer 15, 20, 25, media hora, 40 minutos, pero lo hace bajo su ritmo y no en el ritmo de nosotros. Ahí es cuando uno dice, las expectativas son tuyas o las expectativas son del otro. ¿Quieres para tu tiempo o quieres para beneficio de él? Y desde ahí es como nosotros nos tenemos que mover realmente, porque no es lo que nosotros esperamos que ellos hagan, es realmente lo que ellos están, digamos, aptos, formados, preparados para realizar, ¿vale? Entonces, importante también entendernos desde estos diferentes modelos para comprender todo lo que tiene que ver con el envejecimiento propiamente dicho. Desde aquí, ¿qué conceptualizamos entonces? Vamos a mirar lo que tiene que ver con esa comparación y es porque es necesario nombrarlo, porque ustedes me podrían decir, ah, pero es que todos nos movemos desde las redes neuronales, ah, pero es que todos nos movemos desde la compensación y vamos precisamente a identificar, digamos, hacer ese comparativo de qué es lo uno, qué es lo otro y qué nos explica. Entonces vamos a identificar. En la reserva cognitiva, aquí el enfoque está centrado en esos recursos cognitivos que se han venido acumulando a lo largo de la vida. En la compensación neural ya es una adaptación que tiene el cerebro frente a esos cambios asociados a la edad, mientras que la desaceleración está centrada en reconocer que hay una disminución en la velocidad de ese procesamiento mental. ¿Cuándo actúa? La reserva cognitiva, recuerden que hace parte de todos esos conocimientos que ya nosotros tenemos, digamos, almacenados, que nos enriquecen desde el intelecto, desde lo cognitivo, y nos permite identificar que es una construcción que se hace a lo largo de la vida.
¿Y qué sucede? Muchos estarán diciendo, ah, bueno, todavía tengo tiempo de comenzar a fortalecer mi reserva cognitiva. Y uno diría, claro, mientras estemos vivos, todo se puede lograr. Mientras tengamos uso de razón, todo lo podemos trabajar. Y eso es también favorecer lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. Obviamente, pues va a tener, digamos, no una reserva mucho más amplia, no muy amplia, pero también se va, digamos, acumulando lentamente. ¿Cuándo actúa la compensación neural? Se activa cuando aparecen esos cambios o demandas cognitivas. Y la desaceleración cognitiva se va a manifestar progresivamente con el envejecimiento. Vamos viendo que ese declive viene siendo cada vez más marcado. Desde los mecanismos entendemos que la reserva cognitiva se mueve desde las redes neuronales, logrando que sean más eficientes y más flexibles. Claro, hay mucho conocimiento y mucho recuerdo para procesar y para almacenar, y eso hace que esas redes lleguen a ser mucho más efectivas. Desde la compensación neural hay una activación de redes cerebrales adicionales o se comienza a hacer uso de diferentes estrategias compensatorias. Y en la desaceleración hay un procesamiento mucho más lento de toda la información que vamos recibiendo del exterior. ¿Qué nos explica cada uno de estos modelos? Desde la reserva, esto nos va a explicar lo que nosotros llamamos las comparaciones odiosas, y uno dice reunión de primas, y porque esta y yo tenemos como la misma edad, pero esta se ve más joven, esta conversa más, no se le olvidan las palabras, sabe qué fecha es, y uno comienza como a hacer esas comparaciones odiosas e incómodas, pero sucede que una de ellas es ama de casa, dedicada 100% a sus hijos, nunca se leyó un libro, nunca tomó un curso, nunca aprendió algo diferente, mientras que la otra compañera, la otra prima, se graduó de X carrera, se formó luego adicionalmente en muchas otras actividades desde su interés y desde su intelecto, pero también desde la parte motora, entonces que jugó voleibol, que estuvo en natación, y eso nos explica realmente por qué se tolera de mejor manera todo lo que tiene que ver con esos cambios propios del envejecimiento o esos cambios cerebrales. Por el otro lado, ¿qué nos explica la compensación neural? Esto nos hace referencia en cómo el cerebro mantiene, perdón, cómo el cerebro mantiene todo lo que tiene que ver con ese rendimiento a pesar de presentarse cambios que están asociados a la edad. El cerebro comienza a tener sus adaptaciones y a decir, ah, bueno, no nos logramos ir a coger el bus por el lado derecho, entonces vámonos por el izquierdo, que eso nos activa otras conexiones y nos permite también fortalecer todo lo que tiene que ver con planificación, con organización, y que eso propiamente son las funciones ejecutivas. Desde la desaceleración cognitiva, esta nos explica el por qué algunas tareas cognitivas requieren más tiempo en la vejez. Escribir, por ejemplo, llega un momento donde es muy difícil para ellos, y no solamente por el movimiento fino, sino por la capacidad que se va disminuyendo acá para recordar cómo escribo X palabra. Y eso nos habla de ese proceso de desaceleración cognitiva. Hablamos también, y resumiendo esto que tenemos acá, la reserva cognitiva tiene como idea central entender que el estilo de vida fortalece la resistencia cognitiva. Desde la compensación neural entendemos que el cerebro puede reorganizarse para mantener el funcionamiento de lo que estamos trabajando, mientras que la desaceleración cognitiva se centra en comprender o en hacernos sentir que la lentitud en el procesamiento va a influir de manera directa en todo lo que tiene que ver con el desempeño cognitivo. ¿Listo? Cuéntenme, por favor, si estos mecanismos, si estos modelos son claros para ustedes. Los leo. Jackie, tienes la palabra.
Hola, muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Este, ok, yo tuve una tía, ya falleció. Era una persona que estudiaba muchísimo, estudió en la universidad, trabajó muchísimo y de repente tuvo un deterioro impresionante en la parte de su memoria y le dio Alzheimer. O sea, eso que usted estaba diciendo, las personas que leen, que estudian, que hacen. Yo ahorita, bueno, estoy pasando por un momento con mi mamá, ya ella tiene 90 años, y empezó con la memoria corta. Y bueno, todo lo que se le dice en un momento dado, a los 3 segundos ya ella no se recuerda que yo se lo dije. Pero esa parte de las personas que hacemos, estudiamos, escribimos, queremos estar activas al día, como mi tía, y bueno, se deterioró rapidito. Ujú. Jackie, mira que digamos que no es lo más frecuente que se presente ese tipo de situaciones, pero también nos habla de una, digamos, de una minoría que tenemos desde el componente hereditario. Digamos que al 100% el Alzheimer no es completamente cargado en nuestros genes. Es muy poca la carga que se trae, pero que hay unos factores que predisponen más que otros y eso nos habla de poder identificar situaciones que puedan llegar a ser alarma y que nosotros podamos estar dejando pasar de largo. Si bien acá tú dices, la tía tenía, por ejemplo, todas esas habilidades desde esa parte y uno dice, aquí, ¿qué pasó? Y ahí que entran a jugar los biomarcadores, entra a marcar el estilo de vida que ella tenía y lo que no dejaba ver, por así decirlo, ¿cierto? Sabemos que lo que vemos es una pequeña parte de lo que somos y realmente es, digamos, desde los casos particulares que uno tendría que entrar a mirar qué fue lo que pasó, cuáles son esos antecedentes, qué pasó en la familia o qué otras enfermedades de base pudiesen haber detonado esos genes o esas, digamos, y esas estructuras que venían marcadas por allá lejanamente, pero todo parte desde lo individual y por eso la importancia de no categorizar y de no centrar y comenzar a decir es que para todos funciona exactamente igual. Entonces yo creo que medianamente con lo que estamos abordando por acá el día de hoy, vas a ir teniendo algunas bases medianamente, ¿cierto? Para poder identificar qué pudo haber pasado y qué está pasando ahora, por ejemplo, con tu mamá, con el tema de la memoria a corto plazo, que es una señal significativa y que si bien hace parte también como de ese proceso de envejecimiento, porque ya estamos ante un declive más marcado en la memoria a corto plazo, también es poder identificar qué más puede estar pasando con ella, que no necesariamente tiene que ser un proceso desde la parte, digamos, neuronal, sino que también pudiese estar permeado por temas emocionales. ¿Listo? Entonces, Jackie, espero serte de aporte por acá y nos vamos acompañando. Y qué bueno que te dejes ver. Apréndanle a ella, por favor, déjense ver en cámara. Gracias, Jackie, profe Ana. a ti muchas gracias. Ah, Maite, ¿viste? Si Jackie no prende cámara, tú tampoco. Tienes micrófono activado. Buenas tardes a todos. No, no es Buenas eso, tardes. es que tuve una fluctuación con la luz, estoy en Venezuela, Ok. se me apagó computador, se me apagó todo. Ujú. Quería comentarles que tuve un caso yo en clínica de una chica, atendí la situación a través de una problemática de pareja a unos chicos jóvenes, ¿ya? Ella en estado, novios para el momento muy maduros ambos dos, viviendo en Estados Unidos. Este, cuando les hablo de maduro, les hablo de que había un compromiso de parte de ellos. Entonces, este, él me llama a mí un día desesperado porque él consigue que ella tiene un diario, ¿ok? Y ella escribe todo, literal, en el diario de lo que le pasa durante su día. Se podrán imaginar la cantidad de diarios que tiene ella guardado en un baúl, ¿ok? Resulta ser que esa es como la piedra que inicia todo este proceso y después un día me localiza en altas horas de la noche
para decirme que estaba desesperado, no hallaba qué hacer, que quería hasta desvivirse, que lo calmo, lo sereno, lo regulo. Y resulta ser que todo el proceso era que ella se dio cuenta que él le estaba leyendo su diario, ¿ya? Y se da cuenta porque él tiene una tablet y él necesitaba llenar unas planillas que Estados Unidos le estaba exigiendo para un registro que él tenía que hacer de una empresa. Ella, como habla perfectamente el inglés, le dice, yo te ayudo con la planilla, él le entrega la tablet, le da la clave al cual ella entra para llenarle la planilla, pero ella se da cuenta que hay una carpeta oculta. Y cuando ella entra en la carpeta oculta, se consigue con que la carpeta no le puede ingresar porque tiene clave. Cuando ella le coloca la clave, le dice que la clave es errada, que es de dáctil. Ella le pone, pero ella sabe que si mete varias veces, lo intenta varias veces, va a bloquear esa forma de entrada y puede meter entonces la clave que ella se sabía. Cuando ella logra abrir la carpeta, cae para atrás porque se da cuenta que hay imágenes de, él tomaba la imagen antes de tomar el diario para saber cómo estaba ubicado y colocado. Imágenes de su diario abierto en temas puntuales, le tomaba capture y aquella mujer estaba desesperada. Cuando ya yo logro poder tener la reunión con ella, la consulta con ella me dijo unas palabras muy fuertes para el momento, muy normales, pero fuertes de escuchar, como uno como terapeuta siempre no deja de ser intenso, ¿no? Independientemente de los años de trayectoria que uno pueda tener en la psicología de las 500, cuando tú escuchas, me violaron mi integridad. Yo me siento violada, ¿ok? Y dicho y hecho, yo a ella no le podía quitar la razón, ¿ok? Pero obviamente traté de conducir el caso que ella lo viera desde otro cristal, más objetivo. Y cuando yo entro en profundidades con ella, ¿por qué el diario? ¿Por qué escribirlo? No era que no tenía derecho, sino que, ¿por qué el diario? O sea, ¿cuál era la connotación del diario? Sencilla, me dice ella. Doctora, mi abuela sufría de Alzheimer. Mi madre sufre de Alzheimer. Y en este país yo logré hacerme un examen, una prueba, y yo tengo el 95% de posibilidades de sufrir de Alzheimer. ¿Ok? Por lo tanto, yo llevo un diario y escribo todo lo que me pasa durante el día para que cuando yo llegue ese momento, yo sepa qué ocurrió con mi vida antes de ese momento, antes de vivir ese proceso. Por supuesto, en Estados Unidos existen condiciones y pruebas más específicas. De hecho, yo sé ya a estas alturas a lo que es propenso mi nieto de 4 años, ¿ok? Porque ya le han hecho una cantidad de estudios allá que sabemos a ciertas, digamos, qué directrices hay que ir tomando con él en ciertos ámbitos, porque ellos se enfocan mucho en cómo hacer diagnósticos precoces de ciertas circunstancias. Entonces, bueno, les quería comentar esta experiencia que tuve como profesional y a veces, sin darse cuenta, ella, el mismo hecho de escribir y escribir y escribir, ella se estaba ayudando, porque la escrita y la conciencia que ella tenía que tener en el momento de hacer el recordar que hice hoy, que hice hoy, ella estaba haciendo como un pequeño ejercicio sin querer para mantener como más activo su cerebro. Después yo le di ciertas directrices, y las remití a una especialista
que tenemos acá en Venezuela, que de verdad se ha convertido en un crack, esta mujer. La remetí donde ella, para que la ayudara más para, no voy a decir evitar que le diera el Alzheimer, pues no voy a caer, como profesional no puedo caer en ese error, pero sí como para que el impacto sea menor, sí como para que el impacto sea más a largo plazo, no a tan corto plazo como se le presentó a la abuela y como se le presentó a la mamá. Y entendamos de que estos son procesos. Yo hago a veces preguntas, yo a veces entro y hago preguntas, yo escucho a mis colegas porque me encanta escucharlas. No porque las estoy evaluando, sino porque estoy aprendiendo de ellas. Cuando yo me gradué hace más de 30 años atrás, muchos temas de los que hoy se hablan abiertamente en estas plataformas no se hablaban, no se tocaban. Es más, ni siquiera estaban almacenados. Por eso que yo digo que Carl Jung siempre se adelantó a su época, porque él tocaba temas como muy profundizados para el momento, ¿no? Esa era toda mi intervención. Gracias por permitirme opinar. Maite, muchísimas gracias. Bueno, aquí claramente tenemos esas estrategias desde, digamos, desde estrategias compensatorias que nosotros mismos comenzamos a instaurar y que nos van permitiendo conservar y evitar, digamos, una escalada mayor y que alguna situación, como se lo decía ahorita Jackie, por ejemplo, alguna situación emocional, un proceso de hospitalización, una situación traumática, no, digamos, genere tanto impacto desde lo emocional que comience también a afectar esa parte desde el almacenamiento de información. Y puede que ella, desde sus procesos y estudios y demás, nosotros digamos, sí, seguramente pues va a tener, no va a tener, eso lo determinan los estudios, lo determina la vida, lo determina el concepto desde cada ser y desde cada pedacito de nosotros, que es importante, que también hay situaciones desde lo emocional que pueden llegar, digamos, a esconder un poco lo que tiene que ver con ciertos deterioros, algo que llamamos la pseudodemencia depresiva, que también lo estaremos nombrando ahorita, y que esa sintomatología llega a ser tan parecida a las manifestaciones de un Alzheimer temprano, llega a ser tan similar a un declive muy marcado, entonces vamos a ir conceptualizándonos desde acá. Así querida Maite, que muchas gracias y ya aquí dame tregua un momentico, avanzamos por acá y ya te doy la palabra, ¿listo? Vamos entonces a mirar y vamos a tener muy presente unas implicaciones significativas en todo lo que nosotros estamos hablando propiamente de ese proceso de envejecimiento. Entonces, cuando tenemos las herramientas suficientes, vamos a tener la capacidad de crear procesos de diferenciación clínica. Desde acá, esto nos permite distinguir entre los cambios esperables del envejecimiento y las señales de un posible deterioro cognitivo, evitando la normalización y la sobrepatologización. No todo es normal, pero tampoco todo es enfermedad. No todo es bueno, pero tampoco todo es malo. Entonces, esa diferenciación clínica siempre va a ser importante. También nombramos todo lo que tiene que ver con la importancia de esa detección temprana, porque desde allí se nos facilita la identificación oportuna de esas señales de alerta y la remisión para procesos terapéuticos o para procesos evaluativos desde evaluaciones neuropsicológicas. Se nos da la oportunidad desde estas implicaciones a nivel profesional poder comenzar a diseñar intervenciones que orienten las estrategias no solamente para un tratamiento, sino también para todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de un envejecimiento saludable. Hablamos aquí también de un concepto importante, cómo vamos a acompañar esos espacios de prevención y promoción a través de las estrategias como la estimulación cognitiva, la actividad regular, ¿cierto? Desde la parte de movimiento y cognición incluso que estábamos nombrando ayer, el componente, perdón, de la interacción social y la instauración muy cumplidamente
de los diferentes hábitos de vida saludable. Cuando somos capaces de acompañar de manera adecuada y reconocer ese proceso de envejecimiento, vamos a lograr vincular también a los cuidadores y las familias. Cuando esto se logra de manera completa, favorece en gran medida la comprensión de los cambios cognitivos y promueve diferentes formas de brindar acompañamiento, y no solamente acompañar desde, digamos, desde el asistencialismo, sino desde permitir conservar esas capacidades que todavía se tienen. Y adicional a esto, hablamos de algo importante. Este conocimiento que adquirimos desde el envejecimiento de lo normal nos permite comprender la vejez no como una pérdida, sino como una etapa donde también vamos a encontrarnos con múltiples posibilidades de aprendizaje, de adaptación y de participación social. ¿En quién está? En nosotros, que podemos acompañar, en decirle a quien yo estoy acompañando, cuidando, mamás, papás y demás, qué es lo que necesitamos comenzar a trabajar para no tener un paso acelerado o un paso, digamos, agigantado de un deterioro cognitivo leve a un deterioro desde esa parte de los trastornos neurocognitivos mayores, que llegan a ser pues cada vez más difíciles. Ahora bien, identifiquemos un componente importante desde ese envejecimiento cognitivo normal. Desde acá vamos a entender que este es el proceso natural de transformación del funcionamiento mental a lo largo del ciclo vital, y sucede cuando no hay enfermedad neurológica o psiquiátrica. Aquí voy a hacer un paréntesis, que ahora creo que fue Amaya que preguntaba que si en los adultos o en la vejez también se diagnostica esquizofrenia. Y la respuesta, querida Maya, es sí. Hay dos componentes importantes, y cuando hablamos de un diagnóstico en la etapa adulta, hay un proceso que se puede diagnosticar más o menos entre los 40, 47 años, y hay otro tipo, o más bien otras manifestaciones de esquizofrenia que se pueden comenzar a manifestar a partir de los 60, entre los 60 y los 65 años. ¿Qué sucede? En esas etapas, sobre todo después de los 60, las manifestaciones de la esquizofrenia van a estar más relacionadas con alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, pérdida del sentido de realidad, por algunos episodios relacionados también con ese declive y ese poco funcionamiento de ciertas funciones cognitivas. Entonces, también se realiza, solo que necesita mayor observación, mayor acompañamiento, y poder llegar con los profesionales idóneos que van a dar como respuesta o van a emitir un diagnóstico partiendo de allí, pero también se diagnostica. Cierro paréntesis. ¿Qué entendemos también desde este envejecimiento cognitivo normal? Vamos a comprender que, digamos, de manera detallada, se entiende como un fenómeno que no es uniforme, no es plano, no es estático, porque aquí van a coexistir o vamos a ver presencia de cambios en la eficiencia de algunos procesos cognitivos. Pueden también mantenerse múltiples capacidades, y se posibilita todo lo que tiene que ver con el potencial de adaptación o con ese potencial de plasticidad a través de las diferentes experiencias de vida. Cuando nosotros nos ubicamos desde este envejecimiento normal, vamos a entender que la cognición no la vamos a ver de manera aislada, y lo nombrábamos precisamente ayer, que hablábamos de movimiento y cognición, porque van a estar estrechamente relacionadas mente y cuerpo, donde vamos a comprender con mayor claridad que el entorno y las diferentes situaciones y demandas que nosotros vivimos en, digamos, en la cotidianidad, también van a tener cambios significativos con la edad. No es lo mismo cuando todavía estamos laborando a cuando ya por temas de la edad, por tema de normatividad, nos debemos retirar, lo que llamamos la pensión, la jubilación, el retiro obligado del trabajo. Esos son cambios significativos que nos van hablando también de cómo la cognición posiblemente también pudiese llegar a tener algún tipo de afectación. Entonces, miren que
todo va teniendo una estrecha relación de manera directa. ¿Qué entendemos nosotros entonces desde esta parte del envejecimiento cognitivo normal? Hay un concepto que vamos a nombrar y tiene que ver precisamente con esa eficiencia cognitiva que se sigue presentando en ese contexto de lo normal. ¿Qué miramos? Que en ocasiones, ya cuando comenzamos en ese, digamos, en ese deterioro o en ese declive, comenzamos a ver cambios en diferentes áreas, la velocidad de procesamiento, el componente de atención dividida y selectiva, donde ya no estamos con la capacidad tan adecuada de centrarnos en una sola actividad, sino que nos estamos dejando llevar más por los distractores. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, evidenciamos que hay menor flexibilidad y capacidad de planificación. ¿Cómo reconocemos nosotros esta situación en la vida diaria? Hablamos de 3 elementos o de 3 conceptos que ustedes se van a llevar: la latencia, la multitarea y la saturación. Entendiendo que la latencia va a ser ese tiempo o esa necesidad de tiempo adicional que vamos a requerir para comprender e integrar mejor la información para poder procesarla. El concepto de multitarea, que nos puede desencadenar en dificultades para gestionar 2 o más acciones simultáneas, porque ambas requieren atención y concentración y en ocasiones la parte motora. Y hablamos del concepto de saturación, donde esto puede estar permeado por sensaciones de fatiga, que es, o ese agotamiento en condiciones donde hay estimulación multisensorial que llega a ser abrumadora. Entonces son los que ya comenzamos ahí, vámonos rápido, es que hay mucha gente, es que hace mucho calor, es que siento olores muy extraños, es que no me gusta, es que me están mirando. Es tanto el agotamiento que genera que lo vamos a entender como un proceso de saturación. Y estos 3, digamos, estos 3 van a ser indicadores que nos van a decir que cuando están comenzando a ser cada vez más significativos es porque ya tenemos que comenzar a prestar atención de manera integral a todo lo que está sucediendo en la vida diaria, ¿vale? Entonces, entenderlo siempre es importante para poder llevar como el hilo conductor de todo lo que va sucediendo. Querida Viviana, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, para contarles que pues mi mamá sufre de demencia y pues a ratos tiene alucinaciones y pues yo a veces le digo que no, pues que yo no veo nada, yo no sé si estoy haciendo bien o mal, que yo no estoy viendo eso que ella ve. Y a veces le digo, no, sí, pues ahí está, pero y le cambio el tema, pues o sea, no sé cómo manejar eso de las alucinaciones. Y todo lo que están mostrando en este momento, la latencia, multitarea, la saturación, lo sufre mi mamá también. O sea, se demora para comprender las cosas, se dificulta, hay que darle una sola instrucción para que pueda hacer las cosas. Y no aguanta, cuando uno le habla duro, no aguanta. Cuando hay mucha gente, tampoco lo aguanta. Cuando está haciendo mucho calor y sufre mucho de dolor de cabeza. Yo no sé si eso tiene que ver con la demencia o qué, o con la misma saturación, o con la misma como sensación de impotencia. Y también me dice, a veces dice que me estoy perdiendo, estoy perdida, pero es, o estoy sonsa, pero es refiriéndose a la pérdida de memoria. Pues ahí uno no sabe qué decirle, yo le digo, no, tranquila, mami, ven, tal cosa. Entonces, pues a veces uno como queda como callado cuando ella dice que me estoy perdiendo, pues, o cuando pasa esas Viviana, cosas. mira que con respecto a todo eso que tú nombras, ahí hay un asunto importante y es, si ella nombra, por ejemplo, los dolores de cabeza, pues lo primero es que debe tener una valoración también desde No, neurología ella, para descartar situaciones mayores, que supongo que desde todo el proceso de acompañamiento, pues lo has brindado, se lo han sí, brindado, sí, ¿cierto? ya hemos ido ante neurólogo, le mandaron pues pastillas para el dolor, un Ujú. Dolex fuerte.
para los Listo. dolores y eso es lo que le damos, pues, en Cuando se cuanto a... cuando se descarta, por ejemplo, esa parte anatómica o esa parte de componentes estructurales que uno pensaría que posiblemente haya alguna afectación, entonces aquí, ¿qué es importante? Comenzar a trabajar también, y ya lo vienes haciendo, porque visitan un centro día, porque tienen actividades de Ah, socialización, porque se mueven, porque tiene todas estas actividades alrededor. ¿Qué pasa? Y es cuando uno entra como cuidador a decir, ahora aquí, ¿qué hago? ¿Por dónde más me ah, muevo? ¿Cómo acompaño? Si me está diciendo que está viendo a alguien y yo no veo a nadie, ¿yo para qué le voy a ayudar a sostener algo? ¿O será que sí? Ahí es cuando uno dice, muéstrale con hechos que no hay nadie más. ¿A qué voy ah, con es que mira, Viviana, hay alguien ahí sentado, es que tú no lo ves, entonces qué tan sencillo podría llegar a ser, ¿cierto? Uno lo dice sencillo, pero para ellos puede ser muy abrumador, que tú te ah, acerques exactamente a ese lugar y tú le digas, mira, no hay nadie, mira, yo estoy tocando, yo estoy moviendo. Puede que resulte que ella diga, pero es que lo estás incomodando, pero es que ahí hay algo, entonces no te acerques allí. Entonces también es comenzar en ocasiones a, digamos, a desmontar desde lo real y lograr que evidencie que no hay nada, a menos que las alucinaciones y las situaciones sean cada vez más significativas y más impactantes en la cotidianidad. ¿A qué voy? Que no puede entrar a bañarse porque alguien la está observando y en el baño no hay ni siquiera una ventana, mm, ¿cierto? Eso comienza a tener repercusiones en las actividades de la vida diaria y puede llegar a ser como, digamos, una situación más de mayor atención y de mayor cuidado. Entonces siempre es comenzar a identificar cuáles son esas estrategias que son más adecuadas, porque hay quienes dicen, ah, no, si ella dice que ahí ve a alguien, yo le sigo la corriente hasta que se le pasa la bobada, pero es que no es una bobada, es que algo está pasando en esas conexiones mm. neuronales que le están diciendo a ella, venga, busquemos una estrategia de compensación y hagamos lo que nosotros estamos creyendo que pasa, aunque no pase. Entonces también es hablar desde el acompañamiento, desde el vínculo, desde la cercanía, para comenzar a identificar qué otras estrategias. Y repito, muy importante, hacer seguimiento a ese tipo de alucinaciones que ella pueda estar manifestando y que no tengan un impacto ni en las relaciones sociales, ni en el afuera, ni en las actividades de la vida diaria. Listo, querida Viviana. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Perfecto, chicos. Continuemos por acá y vamos entonces a nombrar algo importante y tiene que ver precisamente en cómo, digamos, en ese proceso de envejecimiento hablamos de los diferentes sistemas de memoria, que los estuvimos nombrando en el día 1 y que aquí necesitamos retomar desde, digamos, ese proceso de envejecimiento normal. Entendemos, la memoria episódica puede llegar a tener un declive, un detrimento, un cambio desde la disminución, que recordemos que esa memoria episódica nos lleva a recordar los sucesos personales. Aquí se pueden presentar dificultades para recordar esos hechos recientes, pero que si nosotros tenemos las estrategias o las claves adecuadas, vamos a ayudarle a recuperar fácilmente esa información. ¿A qué voy? Ay, es que ¿te acordás que estuvimos en la fiesta? Ay, ¿de quién es que era la fiesta? ¿Cómo era que se llamaba? Era una amiga tuya. Entonces comienza uno, ay, claro, sí. Recuerda que ese día te pusiste tal vestido. Recuerda que la mamá se llama Claudia. Y recuerda que, claro, ya sé, era la fiesta de Rosa. Y ya son pistas o son claves que van ayudando también a esa recuperación. Importante, el componente de la memoria semántica, que puede mantenerse estable o puede aumentar de manera paulatina cuando identificamos que podemos apoyar todos esos procesos, digamos, de nuevos aprendizajes a través de la comunicación y la comprensión del mundo. Y se puede mantener igual porque se fortalece a través de la experiencia cotidiana que se vive en el día a día. Y hablamos de la memoria procedimental, entendiendo desde acá que desde el envejecimiento normal puede mantenerse estable, donde vamos a lograr que sean capaces, por ejemplo, de ejecutar acciones de forma automática, porque esa memoria, digamos, y recordemos exactamente ayer que lo estábamos hablando, que es el tipo de memoria que va a tardar
mucho más para perderse o de pronto para comenzar a tener manifestaciones que lleguen a ser más impactantes en ese estilo de vida. Entonces, todo va teniendo una relación directa y no todo es normal, pero tampoco todo se patologiza y eso es lo que nosotros necesitamos entender desde este diplomado. De aquí vamos a salir expertos en reconocer qué es lo normal que me está pasando o qué es lo normal que le está pasando a mi mamá, a mi papá y cuándo sí voy a comenzar a mover las fichas adecuadas para brindar acompañamientos más adecuados. Desde aquí partimos de memoria, pero también recordemos que hay muchas otras funciones desde digamos, desde esa parte cotidiana o desde ese diario vivir. Entendemos el control ejecutivo, reconociendo este como la capacidad para planear, organizar y adaptarse. Asimismo, vemos que hay mayor tiempo o que requieren mayor tiempo para estructurar diferentes acciones, hay menor flexibilidad ante los cambios que se presentan y hay dificultades en la realización de tareas complejas o simultáneas, lo que hablábamos también de esa doble tarea. Hay también afectaciones a nivel del lenguaje, que lo nombrábamos como el fenómeno de la punta de la lengua, y que era lo que iba a decir, es que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, y muchas veces ni siquiera es que hacen el esfuerzo, sino que es más fácil decir, ay, vení, decime, cómo era que se llamaba ese animal que acabamos de ver? No, pero es que yo sí me acuerdo, pero es que necesito que tú me digas cómo es, y es cuando uno dice, vamos a darle pistas para que sea capaz de recordarlo. Vamos a ayudar con una letra, con un sonido, con un color, algo que pueda relacionar y puedan dar respuesta. Y en cuanto a procesamiento visoespacial, se pueden presentar cambios leves en tareas complejas y esto puede afectar la orientación en nuevos entornos. Por eso muchas veces nosotros vamos a ver que cuando salen de su zona de confort o del espacio que para ellos es seguro y es tranquilo, pueden llegar a presentar una desorientación muy marcada. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos a esas manifestaciones incluso emocionales y comportamentales. ¿Qué entendemos? Tres señales importantes. Desde lo cotidiano o desde lo normal, identificamos que se mantiene todo lo que nos habla de la independencia en la vida diaria y que hay capacidad para decidir, organizar y relacionarse. Identificar señales de alerta es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con esas, digamos, o esos indicadores de desorientación en lugares conocidos o en ocasiones cuando se comienza a perder la autonomía o esa independencia que antes nosotros decíamos, es que era muy independiente, iba y hacía sus compras solo, iba a la farmacia, iba a la biblioteca, hacía sus rutinas de ejercicio, pero ahora necesitamos siempre estarle recordando qué debe hacer o acompañarle. ¿Y qué identificamos desde lo normal? Que el cambio principal no es la pérdida de las capacidades, sino el aumento completo que necesitan hacer para sostener el funcionamiento. Es decir, como ese vamos a disimular que sí lo sé hacer, aunque me demore más. Y en ese disimular, nosotros muchas veces en el afán del día a día creemos que están haciendo las cosas bien, pero cuando pasamos periodos de vacaciones, por ejemplo, cuando vamos de visita y permanecemos más tiempo, es cuando comenzamos a evidenciar que hay funciones que no están trabajando de la misma manera y no necesitamos ser especialistas en X o Y carrera, no necesitamos ser médicos, neuropsicólogos, psicólogos, necesitamos ser observadores y conocer realmente a quienes estamos acompañando, porque desde allí es como nosotros vamos a decir, bueno, por aquí algo ya está pasando, vamos a hacer seguimiento y muchas veces ese seguimiento termina en una derivación a profesionales de la salud para poder acompañar. ¿Qué entendemos desde acá? Que esa conservación de la funcionalidad es un criterio clave que nos permite diferenciar el envejecimiento normal de aquellas posibles alteraciones como llega a ser el deterioro cognitivo leve
o los trastornos neurocognitivos mayores. Entonces, miren realmente cómo nos vamos entendiendo desde aquí para identificar que no de la noche a la mañana envejecemos normal y que al otro día ya me levanto y tengo un deterioro cognitivo leve. No, esto va de manera paulatina y en ocasiones de manera progresiva cuando no tenemos factores protectores a nuestro alrededor. Querida Jackie, tienes la palabra. Jackie, te me fuiste, querida. Tampoco era para tanto. Activa tu Ah, audio porque te escuchamos. Ahora sí. ok. Sí, bueno, de todas las cosas que usted ha hablado, súper interesante, por supuesto. Ya yo tengo un ratico con esta vivencia. Mi mamá venía mucho para mi casa y yo iba mucho para su casa. Ahorita tiene una persona que está constantemente con ella porque, bueno, yo tengo que trabajar y también estudiar. Cuando la traje la última vez a mi casa, que le encanta mi casa porque en el latillo es fresco, qué sé yo, X, sí se sentía como apenada, en la noche no llegó al baño, que ella se para, va al baño sola, uno está vigilándola de todas maneras, pero ese cambio de sitio le afectó bastante. Entonces decidí no volverla a sacar pues, de su casa, si salimos, comimos, todo ese tipo de cosas, pero ella regresa a su casa. Claro, y es que ahí es precisamente lo que estamos hablando, y es que cuando ya hay, digamos, una desorientación en tiempo, en lugar, lo que llamamos las esferas, tiempo, espacio y lugar, ¿cierto? Comenzamos a identificar que aquí algo ya está pasando y son señales significativas a las que nosotros tenemos que prestar atención y no deben pasar desapercibidas. ¿Y a qué vamos con eso? Que muchas veces para uno, ¿cierto? Que no está con este proceso aún, que seguramente en algún momento también estaremos con situaciones similares a lo que estamos nombrando. Si uno llega a un lugar desconocido, lo ideal es que uno primero hace un recorrido. Y lo primero que buscamos las mujeres es dónde está el baño, para que nos digan que al fondo a la derecha, pero ya nosotros sabemos, ¿cierto? Y eso nos permite hacer ese recorrido de manera consciente. Pero cuando estamos ante una situación como lo que tú acabas de nombrar, tú le puedes decir 250 veces dónde está el baño y 250 veces más una, a ella se le va a olvidar. ¿Qué necesitamos? Que realmente haya acompañamiento y si necesitas ir al baño, dime, yo te llevo. ¿Qué pasa? Eso afecta toda una dinámica relacional, agota, desgasta. Por eso también uno de los módulos estaremos hablando de qué pasa como cuidadores, que quién cuida al cuidador, que llegan a ser las situaciones mucho más complejas. Pero esa parte de la ubicación espacial, ese procesamiento visoespacial propiamente, también tiene unas afectaciones significativas que nos van mostrando que algo está pasando y que no está funcionando del todo bien. Querida Jackie, creo que este espacio te va a complementar mucho. Qué bueno tenerte por acá, querida. Gracias, Continuemos profe. entonces, a ti muchas gracias. Continuemos entonces, y ahora sí necesitamos, casi que no, ¿cierto? Entrar a todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo leve. Ya pasamos y miramos qué es lo propio de ese envejecimiento normal. Ahora nosotros necesitamos identificar que esto realmente es una condición clínica, o sea, clínica es porque ya aquí no es nada de subjetividades, aquí ya estamos basados en pruebas, en estudios, en investigaciones que nos dicen para dar un diagnóstico necesitamos aplicar diferentes evaluaciones. ¿Qué identificamos o qué necesitamos saber? Que este deterioro cognitivo leve es una condición clínica que se va a situar entre el envejecimiento normal y los trastornos neurocognitivos mayores. Recuerden que al iniciar la segunda, tercera diapositiva nos mostraba ese continuo del envejecimiento. ¿Qué es importante? Que no necesariamente todos tenemos que transcurrir por allí, pero que sí ese declive llega a ser más objetivable y es mayor al esperado para la edad.
No hay una pérdida significativa de la autonomía, pero sí hay unas afectaciones a las que tenemos que prestar suma atención. Desde lo clínico hay unos criterios importantes que nos van a comenzar a dar cuenta de algo grave está pasando por acá. Nombramos evidencia en el de cambio respecto al funcionamiento previo, lo que les decía ahora. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando vamos a pasar periodos prolongados con las familias, con las mamás, con los abuelos, con los cuidadores, que decimos, ay no, pero yo la vi hace 6 meses y hace 6 meses no estaba aquí. O incluso ni siquiera 6 meses, en un mes, en 2 meses, en 3, uno dice, ¿qué pasó acá? Que de la noche a la mañana pone a hacer un arroz y se le seca el agua, o que le está poniendo sal en lugar de azúcar, cuando yo la hace un mes, hace 2 meses vine y no estaba pasando nada. Pero claro, habían señales que no estábamos reconociendo y ya eso comienza a acelerarse. Vamos a identificar también desde esos criterios clínicos que hay una afectación en uno o más dominios cognitivos. Recuerden que hablamos de atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, esos son esos dominios que comienzan a afectarse. Nombramos también que se sigue, digamos, se preserva todo lo que tiene que ver con la independencia funcional global, porque aquí todavía es capaz de bañarse, de vestirse, come sola, y eso nos habla de esa parte que todavía está, digamos, sin ninguna dificultades. Y que esto vamos a entenderlo que no se explica por otra condición médica o psiquiátrica, o sea, es solito el deterioro y no depende de X o Y diagnóstico que vaya de la mano con esa persona. ¿Qué vamos a entender? Lo que hace referencia a los subtipos de este deterioro cognitivo. Hay dos componentes, amnésico y no amnésico. En el amnésico lo vamos a entender que hay un mayor predominio de alteraciones en memoria. ¿Qué sucede? Sí hay que asociarlo con edades tempranas de la enfermedad de Alzheimer, es decir, hay que asociarlo, pero no es el único indicador que nos podría decir vamos a presentar o esta persona va a presentar un Alzheimer. Entiéndase bien, frecuentemente asociado, no es un marcador definitivo. Y está el subtipo no amnésico, que nos habla que hay compromisos significativos en otros procesos, como los procesos atencionales, las funciones ejecutivas y el lenguaje. Entonces hablamos de amnésico y no amnésico, para que lo tengamos ahí presente. Y es que no todo deterioro cognitivo afecta lo que tiene que ver con la parte de memoria, sino que puede también estar desde otros puntos a nivel cognitivo. Entonces, esto es fundamental para que sigamos entendiendo todo lo que seguimos trabajando. Como quien dice, no se pueden perder ninguna clase porque perdemos el hilo conductor de lo que estamos trabajando y quedamos como un poco embolatados o un poco perdidos. Así que la invitación es a estar siempre por acá conectados. ¿Qué entendemos? Vamos a reconocer esa clasificación del deterioro cognitivo, identificando los dominios que pueden estar afectados y ese perfil cognitivo. Miramos que esta clasificación también la vamos a entender desde un dominio único o un dominio múltiple. Cuando hablamos de eso único, la palabra es clara, solamente hay una función cognitiva que está afectada. Ejemplo en lo cotidiano, que olvida con frecuencia dónde deja los objetos, pero maneja bien el dinero y organiza su día sin dificultades. ¿Cuál es el dominio que está ahí afectado entonces según el ejemplo? Entendiendo que es un dominio único, ¿cuál sería? A ver, los leo. Cuéntenme, ¿cuál es ese único dominio que vemos ahí con ese ejemplo cotidiano? Acá los leo. Perder los objetos, listo, sí, pero ¿cuál es el dominio? Recordemos que los dominios son atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje. Entonces, si esa persona está olvidando con frecuencia, ok, Fernando, muy bien. Listo, estamos claros. Aquí, subtipo de dominio único, hay una sola función cognitiva que está afectada y las demás se preservan.
Luego hablamos de dominios múltiples. Aquí entendemos que hay varias funciones cognitivas que están afectadas. Puede olvidar las citas y se le dificulta seguir los pasos para preparar una actividad o hacer un trámite. ¿Qué funciones estarían aquí afectadas? Cuando decimos olvida, pues ya sabemos que estamos hablando de memoria. Cuando hablamos de lo demás, ¿a qué hacemos referencia? Que se le dificulta seguir pasos para preparar una actividad o hacer un trámite. ¿Qué sería eso? Puede ser también un componente de la memoria, que puede ser la memoria de trabajo. Puede ser también funciones ejecutivas en cuanto a lo que tiene que ver con organización y planificación. Entonces, miren que todo va teniendo una relación directa. Hablamos entonces, si nos devolvemos, recordemos que aquí hablamos de amnésico y no amnésico. Entonces, aquí lo relacionamos. Puede ser amnésico de dominio único, donde se afecta solo la memoria y repite varias veces la misma pregunta porque no recuerda la respuesta reciente. Aquí afectación de recuperación de información de memoria de corto plazo. O puede ser amnésico de dominios múltiples, donde hay afectaciones en la memoria y otras funciones cognitivas. Olvidan las conversaciones recientes y además se desorganiza cuando tiene que planear actividades simples. Entonces aquí hablamos de memoria, pero al mismo tiempo estamos hablando de diversas funciones ejecutivas. Puede ser no amnésico de dominio único, donde hay una función afectada que es diferente a la memoria, porque aquí la persona recuerda bien la información que se le brinda, pero le cuesta concentrarse o tomar decisiones en tareas cotidianas. Y cuando hablamos de otro tipo, no amnésico de dominios múltiples, es porque hay varias funciones que no están relacionadas con la memoria. Hay dificultad para concentrarse, organizarse y ubicarse en lugares nuevos, aunque recuerda exactamente lo que hizo. ¿Dónde se centran sus dificultades en este ejemplo? En todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas en términos generales. Planificación, organización, anticipación, monitoreo, control inhibitorio. Todo eso nos habla de esos dominios múltiples que van a estar afectados, ¿vale? Cuéntenme cómo entendemos esto para que demos paso y vayamos entendiendo todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo leve y que si bien ahorita cuando iniciamos la clase nombrábamos para nosotros qué era y cómo lo entendíamos, es importante que comencemos a evidenciarlo, que no es propio del envejecimiento, no todo el que envejece va a presentar un deterioro cognitivo leve porque este es objetivable, porque este es clínico, porque este requiere seguimiento, requiere adaptaciones. Listo, cuéntenme, ¿es entendible? ¿Lo vamos procesando? ¿Lo vamos asimilando? ¿Vamos saliendo de esas posibles interpretaciones que nosotros teníamos? A ver, los leo. Qué bueno, Viviana, me alegra mucho. Está muy claro. Es entendible, ahora solo aprender a poner en práctica. Listo. ¿Qué necesitamos entonces? Identificar que como todo lo que sucede en nuestro cuerpo, vamos a reconocer también esas bases neurobiológicas del deterioro cognitivo leve. ¿Qué identificamos? Que hay fallas en esas conexiones cerebrales en términos generales. No es solamente las conexiones en hipocampo, no son solamente las conexiones en corteza prefrontal o en corteza motora, sino que en términos generales las conexiones cerebrales comienzan a ser menos eficientes entre las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, para planificar un movimiento, ¿qué necesitamos? Participación de la corteza motora
y participación de la corteza prefrontal que comunica con los ganglios basales, que son los que automatizan el movimiento. Pero cuando ya estamos frente a un deterioro cognitivo leve, esas conexiones pueden estar un poco fragmentadas. Es como si se generara una ruptura momentánea, unos milisegundos, y ya eso hace que la persona no sepa cómo tiene que dar el paso, que no sea capaz de ejecutar un movimiento o una rutina propia de la parte motora. Y eso nos dice que aquí conectamos ganglios basales, corteza frontal, corteza prefrontal, corteza motora, y que necesitamos que esto fluya, pero que cuando estamos frente a un diagnóstico clínico como estos, pues esas conexiones van a estar cada vez más fragmentadas. ¿Qué se requiere o qué implica? Eso genera desgaste porque hay mayor esfuerzo para procesar todo lo que tiene que ver con la información que recibimos en términos generales. ¿Qué más vemos afectados desde acá? Sin duda alguna, lo que vamos a entender desde la memoria, que va a ser comprendido desde esa estructura que es el hipocampo. Y aquí vamos a ver que hay dificultades para recordar información reciente o hay problemas en la consolidación de la memoria. Es decir, va a tener también ciertas dificultades en esas conexiones donde al recibir la información y tratar, por ejemplo, de almacenar ciertos recuerdos, entendiendo pues que el hipocampo manda la información a las diferentes áreas, va a ser más difícil evocar, porque esas conexiones cerebrales están un poco fragmentadas. ¿Qué entendemos? Que estos cambios cerebrales pueden estar asociados al envejecimiento cerebral o pueden estar asociados a una posible presencia de dos sustancias importantes o de dos proteínas que nos hablan del deterioro cognitivo desde la parte mayor también. ¿Cuáles? Lo que tiene que ver con la proteína beta amiloide y una proteína que se llama tau. Desde acá que entendemos que la beta amiloide está por fuera de la estructura como tal de la neurona y es como si generara un bloqueo con unas plaquitas muy delgadas que bloquean y limitan la comunicación que hay entre dos neuronas. Entonces es como si nosotros tuviésemos una neurona al lado y lado y no se van a poder conectar porque este papel no me está dejando establecer contacto directo con la otra neurona y ahí se fragmenta la información y esta betamiloide está por fuera de la neurona, pero la proteína tau está en el interior de las neuronas y sucede que se enreda. Su proceso, para que lo entendamos, es que en ese desarrollo comienza haciendo un ovillo o un nudo en cada una o en algunas de las neuronas y ya no se transmiten los nutrientes de manera adecuada y esto genera que de manera reiterativa comiencen a morir todo lo que tiene que ver con esas muertes celulares y que cuando eso comienza a presentarse, pues vamos a tener un declive cada vez más significativo en la cotidianidad. Entonces, ¿qué entendemos? Desde este deterioro cognitivo leve, vamos a tener presente que el cerebro funciona, pero es más lento y requiere mucho más esfuerzo de lo que antes nosotros considerábamos como normal. Entonces, entender la presencia de esas sustancias, por ejemplo, también es importante. ¿Cómo se detecta? Digamos que ahora hay diferentes exámenes, estudios de neuroimagen, incluso también hay unos marcadores como a nivel de pruebas de sangre, donde comienzan a evidenciar estudios de líquido cefalorraquídeo para poder identificar líquidos de médula espinal, para saber qué más está pasando en todo ese procesamiento. Susana, tienes la palabra. Susana, Susana, te escuchamos. Susana, guardamos por ti, querida. Activa tu micrófono. Susana Vega.
¿Participación o no participación, querida, para saber si continuamos? Bueno, Susana nos quiso hablar. Susana tuvo alguna dificultad. Susana, si necesitas nuevamente la participación, me Hola, levantas. buenas tardes. Ah, volviste. Sí, no sé, no me dejaba activar el micrófono, no sé qué Ah, pasaba allí. ok. Bueno, disculpe, quería aprovechar porque no quería dejar pasar ahora que están hablando de la proteína tau y beta amiloide, porque quería comentar algo sobre el caso que mencionó antes de la compañera que mencionaba sobre una paciente que le habló que tenía, que se había hecho un examen que tenía un porcentaje altísimo, 90 y tanto por ciento de probabilidad de tener Alzheimer. Pero yo creo que justamente esos exámenes no deben significar una sentencia, sino más bien un aviso, porque hace poco una comisión, la comisión Lancet, publicó una serie de factores, 14 factores, que pueden propiciar las demencias en general. Y entonces, entre estos factores, que también la otra persona que comentaba que su tía leía mucho y era una persona activa y sin embargo enfermó, estos factores tienen que ver con muchas cosas, que no son solamente si es tu mente está activa, que también obviamente influye, sino cuestiones tan simples como el colesterol alto. Y por ejemplo, en ese estudio, uno de esos factores implicaba que el 7% de los casos de demencia se podía evitar si las personas controlaban sus niveles de colesterol, porque aparentemente los niveles de colesterol están asociados a la producción, justamente a la acumulación de estas proteínas tau y beta amiloide. Entonces, después les voy a pasar el grafiquito, porque si una persona desde en todas las edades, desde la infancia hasta la edad adulta, elimina esos factores, puede hacer que aunque tenga un diagnóstico de posibilidades muy altas de tener algún tipo de demencia, puede hacer que ese diagnóstico nunca suceda si controla todos esos factores externos, que incluso no son solo enfermedades o control de hábitos como el tabaquismo o el problema de la obesidad, sino incluso factores ambientales, porque hasta la contaminación ambiental influye. Entonces es importante que las personas no vean ese diagnóstico o ese futuro, esa posibilidad de diagnóstico como una sentencia, sino al contrario, para controlar todos esos factores. Y todos, aunque no tengamos ese estudio, debemos saber que si tomamos medidas desde el principio, porque de hecho se habla de que problemas como el Alzheimer y otras demencias empiezan como 20 años antes de que se manifieste ningún síntoma. Entonces, si nosotros atacamos esos factores, dice que un 45% de los factores que propician las demencias es modificable. Es decir, que casi la mitad de los factores que produce la demencia se pueden controlar. Entonces, podemos hacer algo al respecto antes de que llegue el punto en que empecemos a presentar este deterioro. Entonces, creo que es importante eso, que las personas no vean eso como un futuro inevitable. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Susana, muchísimas gracias y qué bueno que nos puedas también compartir esto que nos acabas de indicar para que también sea, digamos, parte de ese conocimiento que podemos llegar a tener todos y por eso enfatizaba ahora, no necesitamos ser profesionales para podernos mantener informados con respecto a todo esto, pero que sí necesitamos y es muy importante y aplica acá y en cualquier situación, validemos todo lo que leemos. No creamos lo primero que veamos, busquemos fuentes confiables, hagamos el ejercicio de ingresar a bases de datos donde realmente nos hablen desde la ciencia. Visitemos las páginas que estén certificadas, que tengan conocimiento, que tengan trayectoria, porque ustedes saben que hoy por hoy la desinformación la tenemos a un clic. Entonces, cualquier artículo tampoco es válido. Y lo que Susana nos dice, artículos, una investigación y demás, ya tiene un respaldo y es eso lo que nosotros tenemos que leer y a lo que tenemos que llegar para tener apertura real con ese conocimiento. Susa, muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Bueno, Pelisa, la asesora, les acaba de dejar por acá el enlace del grupo de WhatsApp
para que le escriban y tengan como la información correspondiente con las certificaciones y con los materiales, ¿vale? Bueno, chicos, van siendo las 4 de la tarde. No logramos terminar, obviamente, porque es un tema bastante denso, bastante complejo para que lo vayamos asimilando. Por tal razón, vamos entonces a parar acá y mañana retomamos completamente con esta temática que nos falta, donde vamos a estar hablando del trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Entonces, mañana iniciamos con esta temática para que demos continuidad con el espacio. Pero antes de retirarnos, cuéntenme por favor, en términos generales, cómo vamos asimilando todos estos contenidos. Es que creo que no nos alcanza el tiempo lo suficiente para abordarlos de manera detallada porque realmente son bastante significativos y suscitan mucho interés. Pero sí es importante también para mí que me cuenten cómo vamos con todo esto, con todas estas temáticas que hemos estado abordando. Vamos bien, muy bien, Zoraida, muchas gracias. Hay que procesar, así es. Marta Lucía, eso que acabas de mencionar de la hilaridad de los conceptos es fundamental, porque de lo contrario no vamos a tener un panorama tan claro. Llena de conocimientos, muy bien, Teresa. Y por acá Susana nos comparte la investigación o la imagencita infografía de esto que ya nos estaba refiriendo, entonces para que lo tengamos también como material complementario. Fortaleciendo conocimientos, cada contenido, que estamos en el ámbito de la salud y gerontología, súper bien, Dayana, qué bueno. Gracias, Maite. Un tema bastante amplio, así es, necesario repasar los apuntes para afianzar los conocimientos, escribir, escribir, escribir y leer. Es importante, ok. Perfecto, chicos. Les agradezco muchísimo entonces este espacio tan agradable que tuvimos el día de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario. Recuerden escribirle a Melissa, la asesora, si tienen inquietudes con el tema de los pagos o para realizar los certificados y demás. Y con gusto, Melissa les da toda la información correspondiente. Que les acabe de ir muy bien. Les mando un abrazo fuerte a todos y nos vemos el día de mañana. Chao, chao y gracias.